En este vídeo vamos a afrontar uno de los problemas quizá menos conocidos de la fibromialgia y es los aspectos legales o médico-legales, médico-forenses que se plantean cuando una persona con fibromialgia pretende solicitar una incapacidad permanente, ya sea absoluta para todo tipo de trabajo o incapacidad permanente total para su trabajo habitual. El problema que se plantea no solo con la fibromialgia, sino con muchos de las enfermedades psiquiátricas cuando llegamos a los tribunales de justicia, es que al no tener medios ni forma de objetivar la enfermedad, esto le confiere una especial, digamos, complejidad, ¿no? Un problema muy especial. ¿Por qué? Porque en el mundo del derecho lo fundamental son las pruebas, que existan pruebas, ya sea en el derecho penal, sea en el derecho civil, por supuesto en el derecho laboral y también en el ámbito contencioso. La capacidad probatoria es esencial para que en la sentencia se pueda recoger esas pruebas y, por tanto, fundamentar un fallo favorable para las pretensiones de la persona que ha presentado esa demanda. Como les digo, en los problemas psiquiátricos en general y en este caso en la fibromialgia, que es un problema a caballo entre una enfermedad autoinmune, problema reumatológico, problema neurológico y también con una gran influencia psiquiátrica, nos vamos a encontrar con lo mismo. Va a parecer que cuando se llega al diagnóstico y se presenta en primer lugar, ante los equipos de evaluación de incapacidades del Instituto Nacional de la Seguridad Social, pues con mucha frecuencia suelen rechazar esa incapacidad. ¿Por qué? Pues porque suelen alegar que pueden producirse mejorías, que no se puede objetivar la enfermedad y que los tratamientos pues, hay que darles un margen para que sean eficaces o efectivos. El perito médico lo que va a intentar conseguir es justamente desmontar esos argumentos y lo va a hacer en primer lugar diciendo que la objetivación es no solo de este problema, sino de muchos otros, como por ejemplo puede ser una depresión, como puede ser la ansiedad, como puede ser la esquizofrenia, como pueden ser los trastornos de tipo psicótico, ¿verdad? Es imposible que nosotros presentemos ante un tribunal de evaluación médica pues ni una resonancia, ni un TAC, ni presentemos pruebas de laboratorio. ¿Por qué? Pues porque simplemente no existe esa capacidad, no tenemos marcadores biológicos. Y algo parecido ocurre con la fibromialgia. La fibromialgia o se llega al diagnóstico en muchos casos por exclusión o se llega al diagnóstico meramente clínico, es decir, en base a lo que nos refiere la persona, lo que refieren terceras personas, los tratamientos que ha seguido, su historial clínico, y con todos esos datos y elementos es con lo que se construirá un informe pericial. Pero, como les vuelvo a decir, al no existir un elemento clave, un elemento definitivo, una prueba objetivable por cualquier persona, incluido por el tribunal, pues entonces se pone en duda. Y ahí vienen la gran cantidad de denegaciones, de rechazos, de dificultades para que una persona con fibromialgia, eh, enfermedad dura, con unos síntomas muy invalidantes, muy incapacitantes, pero como no se pueden, digamos, plasmar en ninguna prueba objetiva, pues entonces pasan totalmente por alto. Esto produce muchísimos problemas porque, en primer lugar, la persona con una fibromialgia suele tener una trayectoria de incapacidad laboral transitoria, de baja, previa durante varios meses en muchos casos. Llega un momento en que esa incapacidad previa, pasados los 12 meses, máximo con una prórroga de 6, o sea, 18 meses, pues es dado de alta y tiene que volver o reincorporarse a su puesto de trabajo. Cuando esta persona intenta buscar, conseguir una incapacidad permanente, ya sea total o absoluta, pues como les he dicho, se encuentra en un pozo sin fondo. ¿Por qué? Pues porque no tiene esos elementos, esas pruebas diagnósticas, esos diagnósticos a veces claros, contundentes, que le permitan al tribunal conceder u otorgarle esa situación de minusvalía psicofísica.
Por tanto, yo les aconsejo en primer lugar que si van a solicitar una incapacidad permanente, previamente a ello, insten a una discapacidad, que como saben ustedes es diferente, esta se tramita en los servicios sociales. Una discapacidad es, digamos, no digo más fácil, pero sí tiene más posibilidades de ser conseguido un porcentaje, el que sea, el que determine el equipo de evaluación. Y en segundo plano es cuando yo solicitaría, o en segundo tiempo solicitaría la incapacidad permanente ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Este la suele con frecuencia rechazar, hay que hacer una reclamación administrativa, obligatoriamente, y una vez que este segundo escrito es rechazado es cuando ya podremos ir a la vía social. Ahí sí que les aconsejo que se busquen un abogado experto en derecho laboral y que tengan ustedes un peritaje contundente, claro, preciso, bien fundamentado, sólido. Lo que no quiere decir que sea ni muy amplio, ni que tenga muchas páginas, ni que se hagan historias clínicas o elementos bibliográficos que son a veces demoledores. ¿Por qué? Porque lo que importa a un tribunal de justicia es la claridad. Lo que quiere es que se le cuente al juez qué es lo que padece ese trabajador y por qué no puede desarrollar su actividad. Y que eso lo fundamentemos en elementos técnico-científicos y por tanto en pruebas lo más objetivas posibles. Como les digo, se van a encontrar ustedes con dificultades importantes siempre que se introduce o se mezcla ese binomio fibromialgia, derecho social, derecho laboral, incapacidad, minusvalía, pero desde luego el que no llora no mama, dice el refrán popular. Si ustedes no solicitan esa contingencia, esa enfermedad común como una parte de su incapacidad, pues no la van a obtener nunca. Por tanto, haciendo un contrapeso muy claro entre la inversión que van a tener que hacer, será costoso el informe pericial, será costosa la defensa letrada, pero también pueden a cambio, en muchos casos, si se plantean bien las cosas desde el principio, obtener una incapacidad. Les repito que el porcentaje que se da es pequeño, que la lucha es árida y que para obtener esa condición administrativa pues hay que hacer las cosas muy bien desde el principio. Por tanto, hay que recurrir a especialistas, a profesionales especializados en esta materia y así es como se construirá primero un escrito de calificación por parte del abogado competente y en segundo lugar acompañado de un informe pericial lo suficientemente sustancioso también para que ambos le permitan al juez dictar una sentencia favorable para el trabajador. Quiero recordarles que en el ámbito laboral habitualmente no hay médicos forenses, ni tampoco habitualmente está la fiscalía, sino que está el demandante, que es el trabajador, y enfrente suele tener el abogado del Estado o el abogado del Instituto Nacional de la Seguridad Social o cualquier otro letrado que forme parte de la administración pública y que sea designado para ello. Nada más. Estas palabras que yo sé que a algunos les pueden desanimar, no debería hacerlo, sino simplemente les quiero advertir de que si se introducen por la senda de la búsqueda de una incapacidad, piensen que desde el punto de vista médico-psiquiátrico va a ser complicado, va a ser difícil, pero siempre es posible obtenerla cuando existen, por ejemplo, pruebas de una larga duración, consultas repetidas en reumatología, en medicina de familia, en psiquiatría o en otras especialidades, analíticas, seguimientos, tratamientos que se han llevado. Todo eso nos va a permitir, si no configurar un marcador o una prueba absolutamente objetiva, sí ver cómo en la biografía de la persona existen una serie de ítems o de elementos fundamentales que explicarían la necesidad de esa incapacidad. Nada más y muchas gracias.